Buenas noches, gracias. Eh, Ahora comparto pantalla. Me parece que el link de este material, sí, ya se lo mandaron, pero por si acaso, aquí estoy mostrando lo que había dejado, o sea, como tarea en la sesión anterior, que consistía en resolver estos ejercicios en la parte de cómo funciona de manera básica la interfaz de usuario que tenemos con Shiny. Bueno, no va a ser necesario ahondar en cada uno de estos. Y es que recuerden que también tienen el link donde se presentan las soluciones de los ejercicios a lo largo de todo el libro. Entonces ahí podrían ir corroborando, ¿no? En especial también porque la tarea o sea, la tarea pendiente que va por una tarea, pero hoy es más pesada. Es en realidad un capítulo entero, sino que es un capítulo corto. Por eso me parece adecuado como tarea. Ya. Bueno, antes de comenzar con lo que veríamos hoy, quería aprovechar en responder unas consultas que bueno, me preguntaron luego de la sesión. La primera era sobre el uso de Shiny, si era necesario hacerlo vía RStudio. Y bueno, no, no lo es. De hecho, yo también prefiero hacerlo no vía RStudio, sino como lo tengo aquí vía Visual Studio Code. Entonces, bueno, habrían dos maneras por lo menos de cómo poder usar Shiny sin necesidad de RStudio. Y es que cuando uno abre su documento que estamos creando, en realidad basta ejecutar ese código en la consola. Y como aquí, ¿no? Se le está dando la información a la aplicación de cuál es la interfaz de usuario y cuál es la función servidor. Al ejecutar esto ya funciona perfectamente la aplicación que se ha creado, ¿no? Esto simplemente es esta sección de texto. Esa es una manera. eh, ya, bueno, esa es una manera. Y otra que podrían hacer es que, por ejemplo, como yo, teniendo ya una aplicación creada, en este caso es esta misma, y también acceso a la terminal de R, que es lo que yo tengo aquí en esta sección de la derecha. Está que sale que me pide que alguien pide permiso de controlar la pantalla. Bueno, seguiré rechazando. No, o sea, no me han avisado algo de que tengo que aceptar ello. Ya, pero como mencionaba, por ejemplo, que yo tengo una aplicación, ¿no? A.R, es la misma que mostré. Y la otra manera de poder ejecutarla sin necesidad de RStudio es la terminal, donde estamos corriendo R, ajustarla justamente al directorio donde está contenida esta aplicación. En este caso, el directorio de esta aplicación es esta ruta, ¿no? O sea, hasta aquí. Entonces, lo que pueden hacer es cambiar esa ruta, fijarla como la ruta que usarían en la terminal de R, ¿ya? Este código no lo pondrían aquí y ya de frente, invocando la librería Shiny, usar el comando correr aplicación. Que bueno, corrió la misma aplicación que les había mostrado antes. Entonces, por lo menos tienen esas dos maneras. Y ahí creo que así, y un último detalle, a lo largo de esta sesión se va a estar empleando ggplot. No es necesario porque el código va a ser un poco largo y a veces tal vez no me pueden seguir a la par, justamente porque son varias líneas. Entonces, podrían instalarlo después si es que se les presenta problemas ahorita. Pero si lo quieren ir haciendo, les mando el código. En caso también puedan seguirme a la par. Necesitaremos ese paquete, ggplot2. Y con esto ya cierro Visual Studio Code. Listo, entonces ahora sí. Ahorita estamos viendo lo que sería el tercer capítulo del libro Mastering Shiny. Y así como en el anterior capítulo vimos lo básico de la interfaz de usuario, es decir, lo que la persona que entra a nuestra aplicación, lo que ve en el navegador. Ahora vamos a ver lo básico
de lo que consiste de cuál es la lógica que se encarga de actualizar eso que vemos en nuestra aplicación a medida que el usuario esté interactuando, ya sea con algunos botones que pongamos o un deslizador de ir actualizando la aplicación. Que bueno, sí, se suele llamar server, pero le estamos llamando función servidor a lo largo del libro. Entonces, esto es lo que se verá ahora, más o menos cómo funciona, qué es esto de input, output. Y al final, ¿qué era esto de que les ponía de session? Que no era necesario por ahora, pero que me mostraron, me mostraron ejemplos de cómo es que se puede usar. Entonces, si comenzamos con el libro, por si acá, ¿no? Si quieren seguirme a la par, ¿ya? Entonces, el capítulo se llama Reactividad Básica y como les comenté, vamos a familiarizarnos con esta función que actualiza la página web a medida que interactuamos. Asimismo, veremos cómo trabajar con esos argumentos input y output y vamos a ver qué es lo que es el gráfico reactivo de una aplicación Shiny y cómo podemos optimizarlo para que nuestra aplicación corra más rápido, no lague tanto. Ya. Como les comenté en la primera sesión, Shiny funciona usando algo que se llama programación reactiva. Vamos a explorarlo un poco más después, pero la idea es que el código que vamos a definir nosotros aquí dentro de la función servidor no se va a ejecutar línea en línea, como que línea uno y luego se ejecuta en línea 2, sino que su ejecución va a depender de eventos y esos eventos se van a disparar o van a ser activados en función de la interacción del usuario. Más adelante se dice, ¿no? Que en la parte del servidor no es que les damos comandos a Shiny de qué hacer, sino de con que recetas de que cuando suceda tal evento, qué código queremos que corra. Y también, ya eso de lo que sigue, ¿no? La función servidor. Cuando corremos nuestra aplicación Shiny, esta función de aquí se ejecuta una única vez. Como les comenté en línea, ¿no? Son como que instrucciones basadas en eventos. Pero algo importante que tiene es que no es posible, ¿no? Que una aplicación Shiny esté alojada en la web. Tal vez es que varias personas entran a esa misma aplicación vía ese mismo link, estarían ambos interactuando con la misma aplicación. Entonces, ¿cómo se encarga Shiny de que, por ejemplo, la interacción que hace una persona cuando está en esa aplicación, esa interacción no afecte a la aplicación que está viendo otro usuario con la misma aplicación, pero desde otro navegador? Y es que cuando se ejecuta nuestra aplicación Shiny, se está generando un identificador único por sesión, o sea, un identificador único por usuario. Gracias a esa unicidad, o sea, de poder trabajar todo usuario por usuario, es que vamos a poder definir bien qué son los inputs, qué son los outputs y cómo es que podemos trabajar con estos objetos. Primero, ¿qué es este argumento de input? En sí es casi como una lista de R, es decir, ¿no? Estos objetos que en la consola los definimos como un nombre seguido de un valor. Quizás su identificador lo llame X y el valor, bueno, el valor de X en esta lista que he definido es simplemente un vector con elementos 1, 2, 3. Más o menos esa es la estructura del input, pero tiene algunas salvedades. Por ejemplo, no podemos modificar su contenido, o sea, no vamos a poder hacer algo como input. Bueno, aquí un identificador, perdón, esto dentro del servidor, asignarle algún valor directamente, como que, no sé, que valga 2. El tratamiento va a ser bien especial. Y lo que estamos accediendo, ¿no? Al momento de leer esta sintaxis, que se parece al de una lista, la de input dólar, es que nos está proporcionando este objeto input toda la información que nos manda el navegador web sobre la interacción que ha tenido el usuario
al momento de interactuar con las inputs que hemos puesto. O sea, al momento de apretar tal vez un botón, cómo va cambiando el valor de ese botón. Al momento de mover un deslizador en la aplicación, poder acceder al valor de ese, perdón, mover un deslizador, poder acceder al valor de ese deslizador y de esa manera, como les mencioné, poder leer el valor del input, o sea, el valor de... Esperen un comentario. Bien, entonces, para poder leer el valor de un input, por ejemplo, si aquí yo fuese a poner eh, text, text sería input, a lo mejor un número. Si aquí yo fuese a poner eh, un número, bueno, un input que acepta números, le pongo identificador X y le pongo una etiqueta que diga para poder acceder, ¿no?, al valor de este input de aquí con identificador X, no basta esta sintaxis de input dólar $X, o sea, input dólar identificador, sino que esta expresión va a tener que estar dentro de lo que se denomina un contexto reactivo. Render text, render plot, que también trabajamos en la sesión pasada, o expresiones reactivas. De hecho, aquí en particular yo tenía un ejemplo para eso. Voy a copiarlo nomás. Es decir, como menciono aquí, ¿no? Defino un input numérico de identificador n, que es su etiqueta y que inicialmente que valga 100 ese input. Como les decía, no podemos nosotros de frente asignar un valor a este input de aquí. O sea, esto no se puede. Tampoco podemos usar este input en cualquier contexto, sino lo correcto sería mostrarlo de la siguiente manera. Y voy a poner algún texto, lo llamaré text. Y aquí sería, ¿no?, justo esto. Quiero mostrarles el, ¿cómo se llama? El contexto reactivo para poder acceder a este valor input. Sería render text. El contexto reactivo lo solemos reconocer porque inicia con render. Luego, ¿no?, para acceder al valor de este input sería la sintaxis input dólar y su identificador. Ya ejecuté la aplicación. Y a medida que yo voy cambiando el valor, se va actualizando también lo que me está mostrando, ¿no? Eso que estoy subrayando justamente esta sección. Mientras que si no hubiese puesto eso de render text y corro la aplicación de nuevo, ya no funciona. Aquí me sale un mensaje de error. No puedes acceder al valor reactivo n fuera de... Bueno, le dicen Reactive Consumer, pero se refiere a estos contextos reactivos, ¿no? Y ya estaremos viendo también un poco más. Vamos a ver. Es por el lado de inputs. De la data que el usuario va modificando a medida que interactúa con la página. Ahora, output se parece un poco a input en el sentido que también se parece a una lista de R. O sea, asimismo tendrá esta sintaxis de output dólar seguido de un identificador. Pero output no lee valores. No nos dice en tal aplicación, cierto código HTML, ¿no? O sea, actualiza esa región de la página web según el código que nosotros le vamos a definir. En este caso, aquí ya está el código. Ya lo copio. Voy a borrar esto. ¿Y qué es lo que está pasando? A ver, defino la interfaz usuario. Simplemente
quiero que se muestre un texto y ese output, y ¿qué es lo que queríamos, no? En la parte del servidor, similarmente con el input, ¿no? Al output no le podemos asignar algún valor, tampoco podemos usarlo, o sea, fuera de un contexto reactivo, como si fuese una variable cualquiera, digamos, sino los outputs, como se menciona aquí está, los parámetros output siempre van junto a una función del tipo render, sea render text, render plot. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo, no? Hay un output que definimos en la interfaz de usuario, en lo que vemos en el navegador. Su identificador es saludo. Entonces, para modificar esa sección de la página, esa es la sintaxis que se utiliza. Y como se trata de un texto, no dice render text, ya que aquí es text output, simplemente escribiremos un texto cualquiera. Ahora corro la aplicación y ahí está. Repito que lo hice fuera de un contexto reactivo, no hice funcionar. Estoy ahorita cargándolo de nuevo y ahí está el error. Output siempre va asociado a una función de tipo render. Así vamos. Lo que están haciendo estas funciones de tipo render, ¿no? Es decir, hemos trabajado, tales como okay, render text, también está render plot, ¿sí? Lo que se encargan esas funciones de tipo render, primero que nada, crea un contexto reactivo, es decir, eh, entre esta sección que tenemos aquí, por ejemplo, aquí, perdón, y ahora sí, se fue el indentation. Aquí está. Entre esta sección que está cubriendo entre paréntesis la función render text, esta parte de aquí, la línea 10, 11, así, son todas las instrucciones que Shiny va a hacer que R lo ejecute una vez que, bueno, o alguna dependencia de aquí se actualice. Por ejemplo, si aquí habéis un input, o simplemente dado ya alguna variable que queremos mostrar, ¿no? En este caso, simplemente mostrar una variable. Aquí está el código que se cuando queremos que actualice la página. Eso es lo que va dentro de render. Eso es un contexto reactivo. Y asimismo, ¿no? Se encarga esa función de tipo render de que el resultado de ese código que definamos ahí, el resultado lo va a convertir a código HTML, ¿no? Es decir, a código para poder insertarlo en la página web y que se vea como deseamos. Ahora, ¿qué es esto de programación reactiva, no? Que es la base de Shiny. Aquí pongo, por ejemplo, programación reactiva. Ya dice, mostrar este ejemplo. Voy a actualizar interfaz de usuario. Veamos, ¿qué tenemos, no? En la interfaz, le damos una región para que escriba un texto, identificador nombre y etiqueta cómo te llamas. Luego, abajo, ¿no? Ponemos una región donde va a ir un texto, le identificamos con saludo, y en la función de servidor decimos, ¿no? En esta región saludo, ¿sí? Se va a ejecutar, se va a ejecutar la función render text, que sería el resultado de convertir esta expresión R a código para la página web. Aquí paste 0 simplemente lo que hace es que concatena cadenas de caracteres, ¿no? Por ejemplo, hola. Simplemente las pega tal cual, sin dejar espacio entre aquellas cadenas. Entonces aquí simplemente es eso, ¿no? Hola, y accedemos al valor input. Y nótese que está bien acceder aquí, poder emplear, perdón, aquí input dólar nombre, ya que estamos dentro de render text. Y simplemente
es un saludo, ¿no? Vemos, ejecuto la aplicación y a medida que escribo mi nombre, por ejemplo, voy actualizando. Es decir, yo voy modificando el valor de esta selección de área, ¿no? Y nada más con modificarlo, Shiny ya sabe eh, las instrucciones, ¿no? De cómo es que debe actualizar la página. En este caso, la instrucción es simplemente pegarles al input que yo poniendo, o sea, el texto que voy escribiendo, pegarles estas palabras, estos caracteres. Noten, se va actualizando automáticamente. Y como se menciona en el libro, ¿no? La magia de Shiny consiste en que no necesitas avisar a un output cuando debe actualizarse, perdón, ya que Shiny lo resuelve por ti. Esto que vimos que a medida que escribía, solito se va actualizando. Ya. Pero entonces, ¿cómo es que funciona, no? El código que vamos definiendo dentro de la función servidor, carga de actualizar lo que vemos en la aplicación, lo que vemos en el navegador. El código incluido dentro de esta función, en general, no se ejecuta al momento de correr la aplicación. Por ejemplo, cuando corrimos la aplicación y teníamos esto, no es que ya inició la aplicación y como si fuese una función, una función normal de R, Shiny ejecuta este código, sino más bien Shiny decide cuándo es que va a ejecutar el código que está aquí dentro del servidor, perdón, de server. Y como se menciona, no es que nosotros asignamos inicia la función, perdón, la aplicación Shiny, tiene que ejecutarse esta línea, luego otra línea y luego la que sigue, y no simplemente lo que vamos nosotros incluyendo dentro de la función servidores, ¿qué queremos que Shiny haga cuando algún input en la página cambie o cuando el usuario realice cierta interacción con los inputs que vamos definiendo en la página? Como aquí se menciona, ¿no? Nosotros no proveemos comandos a Shiny, hasta línea, luego tal línea, luego tal línea, sino recetas. O sea, ejecuta tal acción cuando suceda tal evento. Aquí dice, ¿no? Cuando cambie input nombre, o sea, cuando este input esté siendo modificado, como estoy haciendo ahorita, dice, ¿no? Esta región de la página web, un identificador saludo, que bueno, se trata de esta. ¿Cuál es la instrucción? Lo que está dentro de este contexto reactivo, lo que está dentro del render text. Concatenar estas cadenas e imprimir ese resultado aquí. Eso se refiere a la programación reactiva. No son instrucciones una luego de la otra, sino recetas de qué hacer cuando tal evento suceda. En este caso, qué hacer cuando cambie el input con identificador nombre. Ya. Bueno, luego en el libro se menciona lo de programación imperativa versus programación declarativa. Y es que, ¿cómo está funcionando, no? Esta función servidor. Ya es un inicio es diferente a como estamos acostumbrados, al menos los que solemos programar casi exclusivamente en R, ¿no? En R tú defines, a lo vez en la consola, pero no, pero no me logra el otro código. Tú defines algún código y al momento de dar enter se ejecuta directamente. Eso forma parte de lo que se llama programación imperativa, ¿no? Defines un comando y se ejecuta de manera inmediata. En sí R es un lenguaje imperativo. En cambio, este otro paradigma de programación, bueno, programación declarativa, consiste en que describes qué hacer cuando ciertas condiciones se cumplan, pero tú no decides cuándo se ejecutan tales instrucciones. Como aquí, ¿no? Haz esto, ejecuta ese código, pero nosotros no le decimos, hazlo en tal momento, hazlo en tal momento. No simplemente le decimos, si es que llega a suceder este cambio, realiza esta acción, ¿no? Que renderice ese texto y lo inserte en la sección saludo de nuestra página. Incluso podría ser que
nunca se realice ese código, ¿no? Si es que, yo, por ejemplo, yo nunca actualizo esta versión de texto. Porque como se menciona, Shiny sigue este estilo de programación declarativa. Pueden pensarlo como recetas en vez de comandos. A ver, en el libro se menciona un ejemplo. No, esa es otra cosa. Eso no es importante. Un código imperativo, ¿no? O sea, dar una instrucción. Por ejemplo, lo que puse antes, ¿no? Escribes un comando y ni bien das enter, ya se ejecutó. Mientras que un ejemplo de cómo sería un código declarativo. La instrucción sería, perdón, era al revés. Perdón, así no era. O sea, un código imperativo, tal vez no entenderlo como código tal cual, sino como instrucción. Y aquí la instrucción que decían, ¿no? Era hazme un sándwich, o sea, realiza tal acción. En cambio, como ejemplo de código declarativo, sería más bien, la instrucción sería, asegúrate que haya un sándwich en la refrigeradora cuando yo mire dentro de esto. O sea, no le estás fijando hazlo ahorita, sino en respuesta a algún evento. Más o menos por ahí va esa idea de programación imperativa versus programación declarativa. Bueno, esa parte es rara de traducir. En el libro la ponen como lazy, bueno, laziness. Lo trabaja como pereza y describen, ¿no? Que las aplicaciones Shiny son extremadamente perezosas. En el sentido que Shiny no va a ejecutar el código de las secciones output, o sea, esto de aquí, este código, si es que no forma parte de la aplicación. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, no sé si es que ejecuto el código que se presenta aquí de ejemplo. Miren lo que sucede. Corro la aplicación. Ahora escribo, ¿no? No está pasando nada. Sin embargo, Shiny no me está botando ningún error. Y lo que sucede, ¿no? Es que la sección output se llama saludo. Mientras que aquí bueno, la receta, digamos, que le he dado a Shiny es que en la sección output con identificador saluda que ejecute tal instrucción. El problema no es que el identificador saluda no lo encuentra entre los identificadores que le he definido. Y en vez de botar un error, como no lo encuentra, simplemente no ejecuta el código. A eso se refieren con lo que hablan de laziness o que Shiny es perezoso. De hecho, eso a veces dificulta un poco el momento de poder, bueno, ¿cómo se dice? Debug. O sea, poder encontrar un error en tu código, pero justo al final de ese capítulo se menciona una herramienta para poder hacer esto. Bueno, se escribe así, debug de tu aplicación Shiny. Sí, también va a tener otras consecuencias esto de que Shiny es perezoso, pero van a ser muy buenas consecuencias porque o sea, van a consistir de que la eficiencia de Shiny, de qué código corre y qué no, llega a ser muy eficiente en realidad. Justo eso de aquí lo podemos, o sea, de qué tan eficiente es nuestra aplicación, lo vamos a entender mejor con esto que mencionan en el libro, que lo denominan el gráfico reactivo. Por ejemplo, aquí dicen, ¿no? La pereza de Shiny también se manifiesta en que el código en la función servidor no se ejecuta de arriba abajo, como es la manera convencional en R, sino más bien cuando sea necesario. Eso es lo que les comenté, que el código se ejecuta a medida que alguna de sus dependencias o a un evento le avisó no, a Shiny, ya tienes que cambiar, perdón, tienes que ejecutar tal código porque, por ejemplo, tal input cambió de valor. Entonces debes actualizar la página. Dice, ¿no? Para entender cuándo es necesario que Shiny ejecute código, se trabaja con el gráfico reactivo. Esto consiste en, bueno, diagramas para visualizar cómo es que se relacionan los inputs de nuestra aplicación y los outputs. Es decir, ¿no? Aquello que nosotros damos para que el usuario pueda interactuar y modificar el contenido de la página y, bueno, y las regiones de la página que definimos para que se vayan actualizando. Aquí en el libro presentan estos diagramas, por ejemplo, ¿no?
Aquí en su caso era, no este, no, este nombre es un input y este otro tipo de polígono, greeting, sería el output. O sea, la flecha va de input a output en el sentido que este output greeting, este output saludo, se va a actualizar cuando alguno de estos componentes que tienen una flechita apuntando hacia él está cambiando. Yo lo puse así, como teníamos en este ejemplo, ¿no? Que, ahí está. Este output saludo se va a actualizar a medida, perdón, cuando eh, uno de estos componentes que tienen una flecha hacia saludo, alguno de esos inputs cambien de valor. Como se tiene aquí, no, cambia nombre, entonces, bueno, aquí saludo, saludo se actualiza. Este es un ejemplo de un gráfico reactivo. Este sería justamente el gráfico reactivo de esta aplicación. Cómo que están interactuando sus inputs y sus outputs, ¿no? El gráfico reactivo contiene un símbolo por cada input y output. También cada input se conecta a todo output que acceda al valor de tal input. O sea, como en saludo aquí está accediendo al valor input, ahí entonces deben estar conectados, ¿no? El input va hacia el output. Nombre, input va hacia el output saludo. Y por último, este gráfico reactivo nos va a servir para tener una idea más clara de cómo es que está funcionando la aplicación. Con esto que ya no sé cómo se dice en castellano, debug, nuestro código, porque como no se trata de programación a la cual varios estamos acostumbrados, de definir comandos y que se ejecutan inmediatamente, vamos a tener esta herramienta para poder trabajar, ¿no? Con este tipo de programación declarativa, basada más que nada en eventos. Bien, entonces ahora retomamos algo que se mencionó en la primera sesión, ¿no? Que son esas expresiones reactivas. Si no las recuerdan, eran, lo pongo aquí arriba, esas que eran de la forma X, reactive, y aquí dentro algún input, ¿no? Tal vez justo ese input que tengo ahí, input, dólar, nombre. Era uno de estos contextos reactivos que rastreaban cómo es que iban cambiando algunos de los inputs de la página y en función de ese cambio te ejecutaba algún código, ¿no? En este caso simplemente te dice, ¿no? Este código, que cuando cambia el input que tiene identificador nombre, que ese valor se lo asocie a esta variable X. Pero no es una variable, a esta expresión reactiva X. X es una expresión reactiva. Bien. Y bueno, también se menciona en el libro, ¿no? Que como las expresiones reactivas eh, aceptan inputs dentro de ellas, como que se tiene, no, input nombre dentro de reactive, pero también sucede, ¿no? Que podemos usar una expresión reactiva eh, asociado a un output. Por ejemplo, aquí defino, ¿no? Cadena. Mejor, y ahora sí. Es una expresión reactiva cuyo valor es este de aquí. También les comentaba, ¿no? Podemos usar esta expresión reactiva, acceder a su valor, luego de ponerle el doble paréntesis, y utilizar ese valor, ¿no? Dentro de algún contexto reactivo, como se tiene aquí, en render text, al momento de actualizar esta sección de la página con identificador saludo. O sea, estas expresiones reactivas están trabajando tanto con inputs, con outputs. Simplemente por eso es que se le pone aquí. Bueno, al menos en el libro lo anotan de una manera especial. Aquí está. Este string, o sea, tenemos tres tipos de polígonos, ¿no? Eh, bueno, esos tres. El del medio es la expresión reactiva. En mi caso yo lo puse como esos rectángulos con los bordes más curvilíneos.
El input son los rectángulos tal cual, y el output es el cuadrado girado, bueno, o el diamante, como quieren decir. Ya. Entonces, a ver, veamos este ejemplo de cómo es que funciona la expresión reactiva. Ahora, en esta aplicación, y inicializamos nuestra página. Es idéntico, o sea, la sección del texto para que el usuario llene, bueno, llene algunas palabras y luego se va a mostrar algún texto, ¿no? En la región identificador saludo. Entonces aquí está definiendo una expresión reactiva llamada cadena, que es lo que hace, ¿no? O sea, rastrea esta dependencia, está atenta al valor de este input con identificador nombre y una vez que cambia, ejecuta este código, ¿no? Que está dentro de Reactive, que en este caso simplemente concatenar las cadenas de caracteres. Y ya para acceder a ese valor, ¿no? Sería simplemente dentro de un contexto reactivo, por ejemplo, ¿no? Dentro de render text, acceder a ese valor, rodeando a la expresión reactiva, pues simplemente ejecutemos la aplicación, ¿no? Ahora que ya tenemos una idea de lo que hace. ¿Dónde es lo mismo? Sí, está haciendo ya lo mismo que teníamos en la aplicación previa, pero como se menciona aquí, ¿no? Ha cambiado ahora su gráfico reactivo. Cuando teníamos solamente este texto, perdón, este código, o sea, no usábamos una expresión reactiva, su gráfico reactivo de la aplicación era simplemente esto, ¿no? El input, el output, el cual está asociado. Ahora que hemos definido esta expresión reactiva, también se va a denotar esta expresión reactiva en el gráfico reactivo, y aquí se tiene, ¿no? Saludo, este output de qué depende, aquí lo vemos, ¿no? Primero, ¿qué hace? Y a render text, y aquí accede a cadena. Y entonces aquí primero accede a cadena. Y luego cadena de qué está dependiendo. Vemos en su código de input nombre. Entonces se le conecta aquí a nombre. Entonces es el orden que tiene, ¿no? Como, como se ve en la imagen. Veo que hay un comentario. Ah, se murió esto. Sí, sí. Si tienen preguntas, no hay problema. Pueden interrumpirme, no tengo un problema con ello. Ya lo que sigue, ¿no? Orden de ejecución también es medio rara, porque es una consecuencia, sí, de la presa de Shiny, pero también o sea, también es raro porque vamos a ver en primera mano cómo es que Shiny no está ejecutando los códigos que le ponemos en la función servidor, no lo ejecuta línea a línea, sino función de eventos. Lucio, ¿cómo estás? Disculpa, tengo una consulta, no sé si me perdí. O sea, ¿por qué se pone cadena? Antes iba de frente, o sea, iba de nombre a saludo, ¿no? Y ahora, ¿qué ganamos poniendo cadena? Hasta ahorita no se ha ganado nada, simplemente se introduce bueno, en el libro se introduce que las expresiones reactivas también las vamos a poner en el gráfico reactivo, porque ya más adelante, cuando tengamos muchas más inputs, nos va a ayudar a optimizar qué código Shiny debe correr y qué código no, a medida que vamos corriendo algunos inputs. Justo en la penúltima parte se hace un ejemplo, ejemplificar eso, de por qué no sirve usar expresiones reactivas, en vez de trabajar solamente con inputs y outputs directamente, ¿no? Como se hizo aquí. Ya, perfecto. Gracias, Lucio. Sí, hasta ahorita no había ningún beneficio. Eso todavía llegaba después. Ya. Bueno, esto que le mencionaba, en realidad es el código tal cual que hay antes. Bueno, yo ya le cambié de otro. Mejor lo copio aquí, para que se vea más claro. Ya. Tengo la aplicación.
corro la aplicación. Ajá, y noten lo siguiente, ¿no? La interfaz de usuario no cambia en nada, ahí no hay problema. En el servidor es que está pasando algo que le está dando esa instrucción, ¿no? En la sección saludo de la página web, la instrucción que le dice es renderiza el texto y ejecuta, perdón, accede al valor, expresión reactiva llamada cadena. Sin embargo, antes de esta línea, no se ha definido qué es cadena. Pues se define justo aquí abajo. Y aún así, el momento de correr la aplicación funciona perfectamente. Y es solamente un ejemplo de lo que se mencionó arriba, en lo que Shiny no va a correr el código línea en línea, sino en función de los llamados, ¿no? Y esos llamados, como que notan, justamente el mismo que se mostró aquí, ¿no? Es decir, por la ejecución, o sea, qué código queremos que corra cuando queremos actualizar esta región saludo. Primero que accede a cadena, ahí entonces busca qué es cadena. No importa en qué parte de la función servidor está, va a buscarlo si está arriba o abajo, y ya después que entra, que consigue el código de cadena, ¿no? Dice, ya de qué depende cadena, de qué inputs, y aquí está, ¿no? Del input nombre. Entonces luego se conecta. Ya. Para familiarizarnos un poquito más, bueno, de hecho, para familiarizarnos mejor con ese tipo de ideas, ¿no? De programación reactiva, gráficos reactivos. eh, ahorita ya íbamos a hacer un ejercicio del libro. A ver, dice, hacer solo el ejercicio 1. Sería en la parte expresiones reactivas. Aquí está ejercicio. Ya. Les mando el link. Y de hecho sería ideal que tal vez una persona, de que tiene alguna sugerencia en el chat de cómo solucionarlo, ¿no? Dice, a ver, y ahora sí, se borra, ya. Tenemos esta interfaz de usuario, ¿no? Se define la página, escribes un texto, ¿ya? Y luego una sección donde va a mostrarte texto también. A ver, voy a copiar eso. Nos dice, encuentra los aquí abajo, ¿no? Tres opciones de servidor que podemos tener. Dice, primero intenta encontrar el error solamente leyendo el código y después recién corre la aplicación y asegúrate que lo has corregido adecuadamente, ¿no? Pues ya tenemos el código de interfaz de usuario, ya lo puse. Pondré este primer código que definen para el servidor y ya está, ¿no? Ya les dimos, como ahora se llama servidor 1, a nuestra aplicación tenemos que decirle que el servidor se llama servidor 1. Cierro esto. Y a la hora de correr o no, debería haber un problema. ¿Y qué es lo que nos dicen? No puede modificar el valor reactivo greeting. Bueno, en sí esa es la respuesta. Ahí no tiene mucho sentido que les pregunte, porque es justo el ejemplo que aquí no está intentando asignar un valor al input que el usuario es el que va a definir, no, no nosotros como el código. Ya. Bueno, esa no vale. El error nos dijo el error que nos mostró Shiny fue el que nos corrigió. Entonces, ahora el segundo ejemplo, ya ahí sí no lo voy a correr porque parece que Shiny está spoileando la respuesta. Ya. Misma interfaz de usuario, ahora el servidor, ¿no? Este se llama servidor 2. ¿Alguien podría decirme cuál es el error? O al menos alguna idea.
Nadie. A ver, por ejemplo, ¿qué es greeting, no? Greeting es el identificador de una sección output. Habrá ni comentar. Faltan paréntesis. ¿En qué parte dices que falta? A ver, ya, claro, eso sí. Y eso es porque greeting, como mencionas, ¿no? Se trata de una expresión reactiva. Entonces, bueno, como ya lo dijiste, simplemente contribuiría a tu respuesta y es que lo que faltaba era que una expresión reactiva tenía que tener esta sintaxis, ¿no? De reactive, llave, paréntesis. También estaba el hint de que, o sea, antes como solo decía paste 0, y esto de aquí, lo que les comenté, ¿no? Que los inputs, o sea, los valores de los inputs, solo se pueden acceder a ellos dentro de contextos reactivos. O sea, de algún tipo de render o o de reactive, como teníamos. De hecho, también hay otros casos, pero justo uno de ellos será al final. Pero más o menos es render o reactive. Y ahora cuando ejecuto la aplicación, a ver si funciona. Sí, muy bien, era que faltaba que era un valor reactivo. Y por último, servidor 3. No sé por qué lo han puesto aquí. Ya dice, y bueno, yo veo dos errores. ¿Alguien se le ocurre cuáles son? Notemos quién está accediendo en esta página, ¿no? ¿Qué está actualizando? Ajá, bueno, también, pero, a ver, por ahí un mensaje más. Y dice, input name no está definido dentro de una expresión reactiva. Ajá, es lo que dice Mayra en realidad. Falta el render. Los inputs accedemos a su valor dentro de contextos reactivos. Y aquí, ¿cuál sería, no? Como, primero está modificando a greeting, y greeting está asociado a un text output. Sería reemplazar el output por un render. Y crearlo. Y luego el último detalle, ¿no? Que, por ejemplo, noten que cuando lo corra no va a funcionar. Y es que era este detalle que, ¿qué es greeting? Bueno, greeting. O sea, esto falta una E. Y era como el ejemplo que vimos antes. Sí, sí, también lo dijo Edith. Y ahora sí. Bueno, estos ejercicios 2 y 3, o sea, es para ver, para dibujar cómo es el gráfico reactivo de estas, cada uno de estas funciones servidor. Eh, en sí no es tan interesante, entonces se lo dejé de tarea, ¿no? Ejercicio 2 y 3. Ya. A ver, ya hemos trabajado con contextos reactivos, o sea, cuando sí podemos acceder a estos valores, input dólar identificador. Y ahora, ¿para qué es que nos sirven estos cambios que justo se mencionó aquí, ¿no? De la aplicación, perdón, aquí, que ya ha funcionado completamente bien, que tú escribías un nombre y luego en la página te salía, ¿no? Hola, bueno, tu nombre. Ganamos al añadir esta expresión reactiva
que definimos como cadena, ¿no? Que luego aquí la estamos empleando. Y eso es que lo que se explora aquí. Justamente con un ejemplo, no diría que verídico, pero común al menos para la gente de ciencia de datos. Ya. Entonces, las expresiones reactivas, ¿no? A ver, estas son útiles, proporcionan a Shiny más información para que se ejecute menos veces el mismo código de error, o sea, el código que le vamos definiendo en la función servidor, de hecho. Asimismo, nos van a permitir que automáticamente cuando uno de estos inputs, a ver, ¿cuál es un ejemplo que tengo? Aquí está. Automáticamente cuando uno de estos inputs dentro de la expresión reactiva, cuando uno de ellos cambie, automáticamente Shiny va a saber, ahí entonces tengo que actualizar el valor de esta expresión reactiva. Entonces nos ahorra código y automáticamente rastrea, ¿no? ¿Cuáles son sus dependencias? O sea, ¿qué debe estar chequeando si está cambiando o no? ¿Qué inputs les interesa? En este caso solo importa input de este, de nombre. Bien. Luego dice, también sirven para simplificar el gráfico de reactividad. Y bueno, eso viene después justo. Dice, recordemos que las expresiones reactivas dependen de inputs y saben automáticamente cuándo actualizarse. Asimismo, podemos usar el valor de expresiones reactivas dentro de un output. O sea, como se hizo, aquí está, ¿no? En este output se está utilizando este valor de la expresión reactiva. Entonces, ahora sí, ahora si se construye una aplicación, no desde cero, porque si no demora mucho, vamos a tener que copiar algo del código. Y dice, no, la motivación, o sea, ¿qué tipo de aplicación queremos crear? Dice, vamos a realizar una simulación y vamos a emplear la función t-test para determinar si es que la media de dos grupos de datos, pero para ello necesitamos algunas hipótesis, y es que estos dos grupos de datos, ambos han sido recolectados, bueno, o sorteados más bien, de distribuciones normales o gaussianas, que tienen la misma desviación estándar. De hecho, esta consideración no se hace en el libro. De lo que leí, ¿no? De cuándo debes usar la función t-test, necesariamente debe cumplirse esa condición de misma desviación estándar de las distribuciones normales sobre las cuales se está sorteando la data. Y sí, es un poco diferente, pero de hecho nos va a simplificar un poco las cosas a nosotros en realidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Tenemos dos grupos de datos y le aplicamos esa función para ver si es que su media de grupos, para ver si es que las medias son iguales. ¿Y cómo sabremos eso? Esta función t-test nos va a devolver un p-valor, y si es que resulta menor, ¿no? Que 0.0,5, vamos a afirmar que las medias de esas distribuciones, normales de hecho, que las medias van a ser diferentes. ¿Ya? Entonces aquí es donde va eh, lo que les comenté, instalar ggplot, solamente para esta parte en realidad, porque vamos a hacer unos gráficos de polígonos de frecuencias para comparar estos dos grupos de datos que vamos a ir simulando. Bueno, aquí lo tengo, pero lo construiré desde cero, porque parece que hay tiempo. Aquí sería interfaz de usuario y servidor. Listo. Y entonces nos vamos a esta parte y vamos a requerir este código. Primero veamos qué es lo que hace, ¿no? Creo un RScript nuevo, apretando Control Tab N, o si quieren pueden hacerlo con New File, RScript, aquí en la ventana izquierda superior. Ya, copiamos ese código para ver qué es lo que está haciendo. Primero, pero no tengo que grabar. Ya, ejecuto. Cerramos la aplicación, perdón. Y ahora sí, para poder ejecutar el código. Y ahora sí, un ejemplo particular de qué estamos haciendo con ambas funciones que se han definido. FregPoly y t-test, pero con rayita, con guión bajo. ¿Qué hace esas funciones? Está aquí, ¿no? Vamos a obtener
En X1, 100 valores al azar de una distribución normal, ¿no? Y desviación estándar 1. Asimismo, en X2 va a ser un vector con 200 valores al azar de una distribución normal con media 0.1, pero que tiene la misma desviación estándar que la otra distribución. Para poder aplicar t-test, entonces si ejecuto este código, a ver, para agrandarlo, ya bueno, ahí nomás. Como nota en la izquierda dice count, ¿no? Está contando las frecuencias, qué tanto se repite los valores hallados. Y más o menos por lo que vemos, no se parecen tanto la data, ¿no? Las distribuciones. Ahora lo que queremos es, si es que yo ejecuto esto de nuevo, va a simularme nueva data. Entonces el gráfico va a cambiar. Y así varias veces. Pero lo que queremos es que hacer ese proceso, ¿no? De que sea más rápido y que incluso, ¿no? Podemos tener control sobre cuántos valores al azar queremos. A veces aquí 20 nomás. Y sobre la media que se va, de la media de la distribución normal sobre la cual se está obteniendo estos valores al azar, ¿no? Ahí ya cambió. Aquí notan en la última parte, ¿no? Cat test, que cuando corrimos esta parte, nos está diciendo, ¿no? Al hacer esa comparación, si las medias son iguales, ¿cuál es el p-valor hallado? 0.0001. Y como es menor, ¿no? Que 0.05, decimos, ¿no? Que las medias son diferentes. Entonces ahora sería hacer esto que le dije, ¿no? No hacerlo manualmente a cada rato, sino hacer una aplicación Shiny para poder realizar esa simulación mucho más rápido e incluso, ¿no? De manera interactiva. Entonces, ¿cómo sería? A ver, tenemos el código que nos define nuestras dos funciones que queremos, la función que nos da este gráfico, FlexPoly, y la función que realiza el test, ¿no? Si en realidad las medias son iguales. Entonces, vamos a nuestra aplicación y eso iría justo después de Library Shiny. O sea, es el código que corres antes de inicializar, ¿no? Tu interfaz usuario y también antes de inicializar la lógica de tu aplicación. O sea, la función. Entonces, en el libro nos plantean eh, qué modificar, ¿no? De este caso que teníamos aquí, este caso particular, que era, perdón, de esto. ¿Qué control queremos tener sobre esta operación? ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué vamos a repetir? Podemos cambiar la cantidad de valores al azar que obtenemos, la media. También lo mismo para esta variable 2. Y aquí para la media de esta distribución. En el libro cambian también esta parte de la división estándar, pero como les digo, creo que está mal esa parte. Así que no la vamos a cambiar. Entonces, vamos a crear nuestra página y vamos a seguir este modelo, miren. Podríamos copiar esto, ¿ya? Pero de paso quiero aprovechar en mostrarles cómo vamos estructurando el contenido de la interfaz de usuario, porque justo eso viene en la siguiente sesión. No hay tiempo para hacerlo, man. Ya, vamos a crear esto. Salgo por unos dos botoncitos que hay ahí. Entonces, noten, ya, noten que sería dividir nuestra interfaz en dos regiones, ¿no? Esta primera, donde están los botones, el deslizador, y esta segunda región, esta segunda fila, donde está el gráfico, y este, este mensajito que dice p valor. Prendemos unos segundos. Y ahora sí, y este mensaje, esas dos filas. Para ello, ¿no?
tenemos nuestra fluid page, o sea, nuestra interfaz de usuario va a cubrir todo el ancho de la pantalla y la altura se va a ir llenando a medida que nosotros insertemos contenido. O sea, tenemos disponible toda la altura, todo el ancho del dispositivo. Y ahora queremos crear dos filas, ¿no? Fluid row será nuestra primera fila y luego fluid. Como vemos aquí, en esta primera fila van a ser tres columnas. La de distribución 1, la de la segunda distribución, y aquí unos controles más que vamos a tener sobre los gráficos. Entonces, para definir esas columnas, pondríamos column. Y lo que sigue aquí es un número entero que representa el ancho de nuestra columna. Y ese número entero va a ser 1 o 2, así hasta 12. Donde 12 representa que esa columna cubre el ancho total del dispositivo donde se está viendo la aplicación. Uno aquí representaría que cubre un doceavo nomás del ancho total, y así, ¿no? Dos cubre dos doceavos del ancho total del dispositivo y así. Como queremos tres columnas, sería 4, 2 entre 3, ¿no? O sea, 4, sí, 4. Bueno, hay tres columnas, ¿no? Entonces, lo copio dos veces más. Y aquí, esto. Por último, aquí, sí, simplemente es una fila. Entonces ahí, por ahora no pondré nada. Voy a copiar esto para que vayan viendo cómo es que se ve la página. Aún sin insertar los inputs. Cómo es que ya hemos creado las columnas y las filas, todos esos detalles. Gracias a esas funciones de Shane. Ya. ¿Faltó algo? No. Todavía no lo estoy llenando porque falta ponerle los contenidos de los inputs. Como notan aquí, ¿no? Esta es la segunda fila. La primera columna, segunda columna. Entonces ahora sí, en el modelo que plantean en el libro, ¿qué tipo de input son? Es un input numérico, tanto para cuántos datos quieres sortear y para la media. Entonces eso sí, copiémoslo de frente porque ya lo hemos visto. Y de hecho no de ahí, sino... Déjame ver algo. Sí, lo puedo cerrar. Ajá, y así. Sí, de ahí. Pero olvidemos esta línea, porque esta línea es cuando le da el botón, perdón, el input para definir la expresión estándar. Y no se lo deberíamos ver porque al menos ellos, en otro ejemplo, ponen definición estándar diferente, entonces ahí no tiene mucho sentido aplicar test. Copiamos simplemente estos dos primeros botones. Perdón, estos son los primeros inputs. Aquí, estamos aquí, ¿no? La primera columna, esos dos inputs, quitar esta coma. ¿Y qué identificador, no, perdón, qué etiqueta queremos darle? Ellos le ponen distribution 1, creo que lo puse distribución 1. Distribución 1, coma. Lo voy a correrlo de esa historita. Ya vemos la aplicación. Ya está, ¿no? Ya se puede interactuar con esos botones. Ya para sortear. Lo otro es similar para la segunda columna, ¿no? Entonces, ahí sí copiémoslo de frente, ¿no? Distribución 2 y el input numérico para controlar la media y para controlar nosotros queremos sortear. Distribución 2. El resto lo dejamos y aquí quitamos la coma, porque no vamos a considerar
cambiar la desviación estándar. Ya que para controlar bueno, el ancho de los polígonos asociados a esta gráfica de frecuencias que se iba a hacer, y también el rango, ¿no?, que se va a mostrar en el eje X para este gráfico de frecuencias. Ahí sí lo cumple también igual. No sé, por polígono de frecuencias. Ya, lo cargo de nuevo. Y tenemos todo eso ahí. Simplemente falta esta segunda fila, que es donde se va a insertar el, ¿cómo se llama? El gráfico. Y aquí, bueno, un texto, ¿no?, que nos va a decir cuánto salió el p-valor y el intervalo de confianza para este test. Aquí simplemente ellos le han puesto, ¿no?, columna 9, o sea, 9 doceavos del ancho total. Y aquí columna, primer argumento es 3, o sea, 3 doceavos, ¿no? Copiámoslo también de frente. Ahora sí ya está, tal cual, sí, tal cual como lo necesitamos. Ya está la interfaz. Ahorita no se ve nada porque no hemos definido el servidor. Aquí ya tenemos la sección donde se va a poner el gráfico. Su identificador se llama IST, bueno, IST, y la sección donde se va a poner el resultado de la consola. Por ejemplo, ¿no?, como se tiene aquí, este tipo de texto, ¿no?, como estoy desarrollando. Esa sección lo llamaremos t-test. Aquí está. Y ahora sí, lo que sigue, ¿no?, de la función servidor. ¿Cómo es que sería? Voy a copiarlo y les explico. Y luego veremos por qué en realidad es una pésima opción definirlo como lo estamos haciendo ahorita primero. Ya está la interfaz. Ya está el... Ahora ejecutemos la aplicación. Veamos. Recordemos, ¿no? Tenemos eh, dos, dos distribuciones normales. De aquí vemos cuántos números sorteamos para nuestro primer grupo de datos. Y aquí también cuántos sorteamos para el segundo grupo de datos. Y, y noten lo siguiente, ¿no? Nosotros cada vez este código de aquí, aquí no está, aquí, este código de aquí, nos hace un sorteo aleatorio. O sea, cuando yo ejecuté este una vez, ya hice un sorteo. Pero luego que lo ejecuto por segunda vez, es otro sorteo. Entonces, miren cuál es el problema que está sucediendo aquí. Cuando interactúo con cualquiera de los inputs, voy a cambiar ahorita simplemente el rango. Notan que la gráfica está cambiando. O sea, el grupo de datos que se está muestreando, digamos, está que cambia. Con tan solo cambiar qué tanto quiero ver de gráfico. Ya por ahí ya está mal. Y es que lo que está haciendo esta aplicación, ¿qué dice, no? Dice, en la sección donde vamos a poner bueno, no es un histograma en realidad, es un polígono de frecuencias. En esa sección, su indicación es que va a renderizar un gráfico y dice, ¿no?, consigue estas dos muestras aleatorias usando la cantidad y usando la media que le fijamos aquí y defínele, ¿no? Definición estándar 1. Aquí es similar. Para nuestro segundo grupo de datos es otro sorteo, otro número de cuántos valores queremos, cuánto queremos la media y así. Y luego ya en esta línea de aquí es que dice, ya hace ese gráfico. Entonces noten aquí que las dependencias dentro de este contexto reactivo, dentro de render plot, ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles son los inputs que están yendo en ese lugar? Input N1, input min1, input N2, input min2. Eso significa que le estoy diciendo a Shiny que ni bien cambio alguno de estos, basta que cambie uno, ejecuta todo este código de aquí de nuevo.
Y como lo va a ejecutar de nuevo, va a hacer este muestreo aleatorio una vez más. Y ahí es el problema que surge justo al momento de hacer esto. Y cuando nosotros queremos, ¿no? Para decir que es el resultado del t-test, nos dice, inserta un texto en HTML y dice, haz el primer sorteo con estos inputs que le das y aquí también haz el segundo sorteo con estas nuevas inputs y, y muestra esto. Entonces el problema está en que, perdón, aquí está el problema, y que era aquí. Bueno, en realidad aquí también, pero el que quería mostrarle en parte. Aquí había unas dependencias más en RenderPlot. O sea, no solamente se cambia min1, n1, n2 o min2, o sea, algunos de estos botoncitos, se actualizan los gráficos, sino que input bin width, es decir, este valor de aquí que estoy cambiando ahorita, e input range, es decir, este deslizador, dice, ¿no? Como forma parte de este contexto reactivo, ahí, una pregunta. Sí, Lucio, hay una pregunta. Edgar Entonces, pregunta, déjame terminar la idea. Eh, sí, ya, un segundo nomás. Que como estos inputs forman parte de este contexto reactivo, es decir, están dentro de RenderPlot, basta que cambie alguno de ellos y se va a actualizar, perdón, se va a ejecutar todo este código. Entonces, cuando nosotros cambiamos aquí este input bin width, o de hecho más fácil, cambiamos este input range que definen, ¿no? El rango de nuestro gráfico, le está diciendo a Shiny, ejecuta todo, es decir, realiza de nuevo sorteo de las muestras. Por eso que cada vez que estoy moviendo esto, las gráficas están cambiando, lo cual no debería suceder. Ahí es donde va a entrar la utilidad de las expresiones reactivas. Y ahora sí la pregunta. bien, la Primero pregunta, sí, para quien levantó la mano. claro, yo voy a leerte la pregunta que colocó Edgar en el chat, ¿sí? Dice, buenas noches, Lucio, tengo una Sí. consulta. En este ejemplo que estás mostrando, es posible que se renderice el gráfico una vez que se haya llenado los 4 campos de entrada de información, sin que se actualice el gráfico cuando solo cambian la información de un solo combo de entrada. Claro, o sea, precisamente eso que menciona es lo que vamos a lograr. Como él dice, ¿no? Yo cambio alguno de estos inputs y está cambiando todo el gráfico. Pero no, o sea, queremos que el grupo de datos siga siendo el mismo si es que yo cambio el rango, o si es que yo cambio el ancho de los polígonos que van a definir este gráfico de aquí, ¿no? O sea, justo lo que mencionas es lo que viene en realidad. Entonces ahora sí veremos, ¿no? ¿Cómo es que es posible lo que está mencionando Edgar? Ya, nos quedamos aquí. Ajá, como dice aquí, Shiny no ejecuta solo parte del código dentro de un contexto reactivo. O sea, por ejemplo, aquí, dentro de lo que está el código dentro de RenderPlot, no ejecuta una parte, sino o ejecuta todo o no ejecuta nada. Por eso es que aquí basta cambiar un input y tenía que hacer todo el sorteo una vez más. Para ello, no seguimos. Ahora lo que seguiría, ¿no? Es cómo es que es el gráfico reactivo para la aplicación que tenemos ahorita y por qué es que añadir estas expresiones reactivas nos va a ayudar a solucionar ese problema de que se está sorteando cuando no queremos. Aquí tenemos las variables, ¿no? Recuerden, esta es n1, min1, n2, min2, binwidth y esta se llama range. Todos ellos son inputs, entonces él ha puesto SD1, SD2, pero no se ha puesto porque creo que está mal que los ponga. ¿Y a qué output están conectados, no? A t-test
que es esta sección de texto de aquí. Y también están conectados aquí, de hecho todos están conectados a GIST, que es la sección donde se está graficando este polígono de frecuencias. Y ese hecho que están conectados nos dice, ¿no?, que basta que cambie un input, entonces el output del que está conectado va a actualizarse. O sea, el código dentro de esa función de render plot, todito se ejecuta de nuevo y se sortea de nuevo. Y es donde se malogra. Ya, entonces vamos a mejorar, optimizar un poco más esa aplicación y que se entienda mejor ese gráfico reactivo, ¿no? ¿Cuáles son las fallas que tiene? Dice, la aplicación es ineficiente, hace más trabajo de lo necesario, por ejemplo, alterar bandwidth, ¿no? O sea, yo cambio esto, y está actualizando. Dice, su gráfico reactivo es difícil de entender. Sí, porque o sea, son un montón de líneas unidas a dos pedacitos. Y luego dice, el error principal es que el gráfico y t-test están evaluando data distinta, ¿no? O sea que este test de comparación de medias no se está haciendo sobre la data inicial que teníamos una vez que fijamos estos inputs. Y para solucionar eso, dice, no debe tratarse de la misma data, ambos contextos reactivos. O sea, el sorteo debe ser el mismo. Ahí sí ya le mostré que cambio sus inputs y se me logra todo. Ahora dice, ¿no?, ¿cómo podemos modificar el servidor para que el gráfico reactivo mejore? O sea, para que la interacción entre inputs y outputs no sea tan ineficiente. Vamos a copiarlo y explicando los cambios que se han hecho. Ahora se define, ¿no?, una expresión reactiva llamada x1 con estos parámetros, perdón, con estos inputs. O sea, basta que cambie alguno de estos inputs, n1 o min1, y se va a actualizar, se va a generar, se va a correr este código dentro de esta expresión reactiva reactive. Y que similarmente x2 define una expresión reactiva cuyas dependencias son la input n2 e input min2, o sea, los que están en la segunda columna. Es decir, basta que cambie n2 o min2, por ejemplo, ahorita se va a ejecutar el código dentro de este contexto reactivo reactive. Bien. Ahora, ¿qué es lo que se hace aquí? En la sección del histograma se va a renderizar el gráfico y dice, ¿no?, crea el gráfico de el polígono de frecuencias. Y aquí, como x1 es una expresión reactiva, simplemente estamos diciendo, obtenga el valor de esa expresión. O sea, no ejecutes código, simplemente ese valor que ya lo guardaste cuando cambió alguno de ellos, dame ese valor de que está en la memoria local de la computadora. O sea, no corres el código, no. Aquí también, ¿no? Como se le pone paréntesis a la expresión reactiva, simplemente accede al valor que se guardó de esta expresión. Ya no está corriendo el código una vez más. Ya. Y aquí lo mismo, ¿no? Bandwidth, cuando cambie el bandwidth o cuando cambie el rango, se va a ejecutar de nuevo el código dentro de este contexto reactivo o render plot. Y similarmente, para t-test, para este texto de aquí, dice, nos renderiza un texto y hace la comparación que le tengo que dar dos grupos de datos. Y el primero lo mismo, ¿no? Dice, dame esa data que ya guardaste porque ya corriste el código. Y aquí también, ¿no? Simplemente dame esa data que ya se guardó. Entonces ahora ejecuto eso. Ahora sí está funcionando, ¿ven? Noten que en el ejemplo anterior, cambiar el rango hacía que el sorteo se haga de nuevo. Y aquí no. Por ejemplo, aquí no notamos que está rojo por arriba que el azul. Actualizamos el rango y, o sea, es la misma gráfica. Simplemente se estira un poquito. Similarmente para Bandwidth. ¿Y por qué? Porque cuando yo estoy cambiando Bandwidth, ¿qué es lo que pasa? Esta
dependencia de este input Bingwit, en qué contexto reactivo está, solamente en este render plot. Entonces, yo cambio Bingwit y Shiny dice, ah, ya cambié este input, entonces ejecuta todo el código que está aquí dentro. Pero al ejecutar este código, dice, ejecuta para obtener el valor de x1. Entonces x1 revisa, ¿no? ¿Cambió alguno de estos inputs, n1 o min1? No, no han cambiado. Ahí entonces devuelve el valor que tenían nomás. Ese que se guardó, cuando sí los cambié. Ya cambió alguna de sus dependencias, algunos de sus inputs, o sea, min2, n2. No, ni este ni este cambiaron. Entonces simplemente te devuelve el valor. Es que si hubiesen cambiado, ahí sí ejecuta el código que está dentro de Reactive, ¿no? Dentro de esta expresión reactive. Entonces eso ya es el primer paso que se ha hecho para arreglarlo. Y gráficamente se nota aquí. Comparar eso, ¿no? Si estaba al inicio, nuestro gráfico reactivo de la aplicación, y ahora está más bien así. Lo voy a agrandar. Más un poco más arriba. Aquí está. X1, esta expresión reactiva, ¿de qué depende? Solo de N1 y de min1. Entonces solo se conecta a ellos. Ah, SD1 y SD2, recuerden, no los hemos puesto, ignórenlos. Y análogamente, la expresión reactiva X2, ¿de qué inputs depende? Solamente de N2 y de min2. Aquí está, N2 y min2. Entonces esos inputs tienen flechas hacia esta expresión reactiva. Y luego, ¿no? ¿Dónde usamos estas expresiones reactivas? Aquí lo tenemos. En, en el output hist y en el output t-test. Se conecta t-test y se conecta hist. Análogamente para X2 se conecta t-test y a hist. Por último, ¿no? ¿De quiénes dependen from Bingwit y range? O sea, estos los controles aquí de la derecha. Eh, ¿A qué output afectan? O sea, ¿qué sección de la página actualizan? Ahora notamos que el único contexto reactivo donde están siendo usados es este, ¿no? Render plot. O sea, solo alteran la sección con identificador hist, como se ve aquí, ¿no? Que Bingwit y range solo se conectan al output hist. Y entonces ya está, aquí está la diferencia, ¿no? Así el gráfico correctivo antes, como que cambió una cosita y de la nada todo se actualizaba de manera necesaria y ahora está así. Cambia Bingwit y ya está funcionando. No está sorteándose de nuevo toda la data, no está cambiando X1 y X2, sino simplemente algunos parámetros de la gráfica, ¿no? Como el rango y el ancho de los rectángulos. Entonces dice, ¿no? ¿Por qué necesitamos expresiones reactivas? Ya, en esta parte, o sea, en realidad queríamos usar esta función reactive. O sea, no podemos usar variables como siempre estamos usando en R o funciones. Y ellos plantean, ¿no? O sea, muestran el código cómo podría hacerse la misma aplicación que tenemos aquí sin usar, sin usar esto de reactive, sino de frente ponerlo así. Y explican, ¿no? Por ejemplo, si quieres usar variables nomás en vez de reactive, el problema está que cuando corras la aplicación y se ejecute, ¿no? La función servidor, aquí estás fijando estos valores x1, x2, y bueno, ya, primero que nada, no va a leer el valor de input porque inputs se leen dentro de expresiones reactivas, sea algún tipo de render o algún tipo de reactive, pero incluso si pudiese leer este valor de input, incluso en este caso, que o sea, le falta esa función que nos dice, cuando sea tal evento, ejecuta tal... Esa, en realidad ni se ejecutan. Ese es el código que plantean en el libro. Bueno, eso ya les dije. Y luego plantea otra solución. El servidor no usa reactive, sino esto.
no rodearlo con reactive stop, sino como una función cualquiera, ¿no? Que x1, tú llamas esta función, ahí te devuelve este valor. Ahí sí va a funcionar la aplicación. Sin embargo, su gráfico reactivo va a ser idénticamente a este primero que teníamos. Entonces ahí cambiar el rango te va a hacer que el sorteo se realice una vez más. Y ya no vale la pena porque ahora el test lo está haciendo sobre otra data, de que se sorteó antes que modificaste el valor de rango. Entonces ahí no tiene sentido. Entonces sí, en realidad sí son necesarias las expresiones reactivas. Nos ayudan o sea, a tener en claro cuáles son las dependencias, es decir, es decir, qué debe actualizarse cuando cierto input se ha modificado, como pueden ver aquí en el gráfico reactivo, ¿no? Y bueno, habrá algo más que dice en el libro. Ajá, esto de aquí es importante, dice, ¿no? Recuerden que las expresiones reactivas, o sea, los render plots, ¿sí? O los reactive, estas expresiones reactivas automáticamente guardan su valor y solo se actualizan cuando sus inputs cambian de valor. O sea, lo que sucedió aquí, ¿no? Que cuando se llama x1, cuando se llama esta expresión reactiva, si es que sucede que ninguno de sus inputs ha cambiado, entonces no simplemente accede al valor de la memoria local de cuánto era ese valor de la expresión reactiva y nada, lo jala nomás, ¿no? Lo lee. No hay repetición innecesaria de código. Entonces, lo que sigue, bueno, no lo puse porque en realidad es un caso particular que luego se explica más a detalle en un capítulo posterior, que es en el capítulo 15. Simplemente le mostraré los ejemplos que hace, que es para hacer, primero que nada, la simulación automática de lo que hemos hecho, o sea, que se actualicen solo los inputs. Y en el segundo caso, en la otra aplicación que crea es una simulación pausada, o sea, que no se actualice el gráfico cuando cambio un input, sino que espere a que cuando presione cierto botón, ahí recién se actualice toditito, todo junto. Ah, pero resalto que ahorita ya funcionó la aplicación, por ejemplo. Aquí pongo, bueno, como está ahorita, ¿no? Un primer sorteo agarra 1000 valores en una distribución gaussiana con media cero y división estándar 1. Y en este segundo grupo, ¿no? Un sorteo de 1000 valores en una distribución gaussiana de media 1 y división estándar 1. Y al hacer el t-test de estos grupos de datos, el p-valor es menor que 0.05, entonces afirmamos, ¿no? Que las medias son diferentes. Y efectivamente no lo son. 0 y 1. Entonces simplemente les muestro los ejemplos que presentan sobre cómo podemos, cuando se actualiza la página. Ya no necesariamente que se actualice vía inputs, o sea, interactuando con la página directamente, sino vía código de error. A ver, esta es la aplicación 4. Ahí aquí está. Ya voy a ejecutar esta aplicación. Que hace qué cosa, simulación automática. O sea, con el tiempo, estos parámetros que están aquí en la izquierda, no, perdón, los parámetros no van a ir cambiando, sino que se va a ejecutar de nuevo esta función de aquí. Aquí está. Con esta función timer, está diciendo 500 milisegundos, o sea, luego de medio segundo, realiza el código que está aquí. O sea, hace el sorteo respecto a alguna distribución en particular, ¿no? En este caso es la distribución de Poisson. Entonces aquí los parámetros no están cambiando, lo que cambia es cada medio segundo está haciendo el sorteo.
respecto a la distribución que definen estos valores, ¿no? Los lambda para la ecuación y cuántos valores quiere. Eso automáticamente se hace. Y un problema podría ser un segundo. Tal vez en realidad el proceso para renderizar el gráfico demora más de medio segundo. Digamos que demora un segundo, entonces al final, si es que está actualizándose cada medio segundo, pero mostrar el gráfico demora un segundo, no nos mostraría nada, porque nunca tienen suficiente tiempo para terminar el gráfico. Entonces, presenta esta otra alternativa en la cual puedes controlar cuándo recién se ejecuta el código dentro de tu contexto reactivo. Y lo hace vía esta función, evento reactivo. Se va a explorar todavía más adelante. Cuando veamos el capítulo 15. Creo que es en la sesión 4. Y ahora sí, ¿no? Fijo unos valores, pondré 10, aquí 1, y aquí 100 nomás. Y recién cuando haga clic en Simulate, hace el gráfico. Yo puedo ir cambiando esto, y no lo va a actualizar, recién hasta que yo haga clic en Simulate. Mira, es que ¿por qué? Aquí dice, ¿no? Event Reactive, aquí está escuchando, o sea, cuando recién se va a ejecutar el código dentro de esto. O sea, lo que está aquí. Recién se va a ejecutar una vez que este valor cambie. Este valor simulate cambia cuando yo aprieto el botón. Entonces es otra manera de controlar cuándo se actualiza la página. Entonces se va a ver más adelante, salvo por un último ejemplo que muestran, que se llama Observe Event. Nosotros ahorita nos hemos limitado. Ah, no, me olvidé. Debería haberme detenido si tienen alguna pregunta. ¿Hasta ahora han tenido alguna pregunta más? Antes de pasar a la última sección, justo. Claro, por mi parte, Lucio. Ya. Entonces, este último de Observe Event nos permite lo siguiente, ¿no? Como les comenté, por ejemplo, para esta aplicación que hicimos. Se me había frenado. Ya. Lo que nos permitía era que lo que se actualizaba o sea, las actualizaciones que hacía Shiny, una vez que nosotros interactuábamos con Simplex, como tiene aquí, lo que actualizaba era secciones de la página. O sea, siempre era que en la parte del servidor, ¿no? De la lógica para actualizar nuestra aplicación, que el resultado de cambiar algún input siempre era del tipo que cuando cambie ese input, cierta sección de la página debería actualizarse, como aquí, ¿no? Que se actualiza el gráfico. Pero hay una opción más que nos permite Shiny, que es esta de observar evento, y su sintaxis es esta de aquí. De hecho, creo que la tengo ahí, no. La copio aquí de frente, entonces. Aquí lo borro. Bien. Entonces, ejecuto esta aplicación que está usando la función. Y ahorita les explico qué es lo que está haciendo. Dice, ¿no? En el servidor. Observar evento. Cuando cambie este valor input nombre, nombre es la sección donde yo voy a poner un texto, o sea, esto de aquí. Cuando cambie ese valor, ejecuta el código que está aquí entre cadenas. En este caso, el código es simplemente escribir en la consola un mensaje, que sería saludo realizado. Voy a escribir algo. Ya, aquí en la consola se está viendo, ¿no? A medida que yo escribo, se ejecutó este código de aquí. Se borró todo. Y ahora sí. Cambia el valor de este input, o sea, el texto que está en esta casilla, se ejecuta esto. Y esta función observe event la estoy mencionando porque justamente es esa función la que nos permite, bueno, de manera más sencilla,
poder integrar R y JavaScript. O sea, no solamente poder mandar data de R a este lenguaje de programación, ¿no? Que lidia con la interactividad y reactividad de las páginas web, sino que podamos mandar también información de JavaScript hacia R. Eso en general es bueno, no es que sea bien difícil, pero en general no es común porque el otro lado de mandar la información de R a JavaScript es medio trivial porque se puede hacer vía R Markdown. En cambio, para mandar información de JavaScript a R, es que se requiere todo este, digamos, framework o ecosistema que Shiny nos provee. Y ahora sí les puse, ahora sí les tengo un ejemplo de aquello. Déjenme abrirlo. Aquí está. Es donde ya se explora esto que nunca estábamos usando. ¿Por qué ponía session aquí en la parte de servidor? O sea, este identificador único, ¿no? Para la persona que está inicializando la aplicación. Es porque session nos permite poder mandarnos mensajes entre R y JavaScript. De esta manera, ¿ven? A ver, aquí está, session example. Voy a cerrar esto. Son 3 archivos, uno global.r, que es aquí. A ver, ¿dónde lo puse? Que su aplicación Shiny no siempre tiene que ser un documento app.r. También puede ser a veces como que fragmentada en 3 partes. Uno que se llama global.r, que es el código que usualmente nosotros hemos estado utilizando aquí, justo antes de inicializar una cuál es la interfaz de usuario. También pueden usar aquí está. También tienen para el mismo directorio, tener el archivo ui.r, que es ahí donde se define la interfaz de usuario. No necesariamente todo dentro de APR, ponerlo aquí abajito luego de global. Y asimismo, análogamente, ¿no? También el archivo server.r, que es solamente la definición de la función servidor. Hasta ahorita no ha sido necesario para nosotros. Nuestro código ha sido pequeño, pero ya a medida que las aplicaciones se hacen más complejas, ¿no? Necesitas separarlos para poder trabajarlo de una manera más ordenada. Aquí está. Y ahora sí. Entonces, esta aplicación tiene esos 3 componentes. Primero ejecuta este código, que simplemente carga Shiny y te genera una paleta de colores. Luego, en la parte de la interfaz de usuario, va a insertar un código y déjame cambiar algo para no causar problemas. Y luego en la parte del servidor, simplemente va a estar perdón, de la paleta de colores que hemos definido aquí. Simplemente va a estar alternando cada cierto tiempo qué color escoge y pintando el background, perdón, el fondo de la aplicación de ese color. O sea, va a pasar de rojo, azul, así, cada cierto tiempo. Ahorita lo voy a cambiar, no cada 100 milisegundos, sino cada un segundo, porque tal vez alguien pueda tener problemas. Ya, ya voy a correr esa aplicación. Ya que directorio estoy, ya sería ir a esta aplicación Session Example. Está en esa carpeta, aquí están esos archivos. Aprovecharé simplemente para resaltar, esto ya para terminar mostrándoles esa aplicación, que así como había Observe Event, también hay Observe. Ahorita no va a ser muy importante qué es lo que hace, pero que hay varias maneras de tener, ¿cómo se dice? De rastrear las dependencias, o sea, de qué queremos hacer
perdón, que Shiny haga cuando algún input esté cambiando. Ya hemos visto que teníamos reactive, que teníamos render, y unas cositas más. También utilizo este de Event Reactive, que se va a explorar más tarde, bueno, más o menos en la sesión 4. Y así el que yo le mencionaba, de Observe Event. Bueno, es uno que yo usé para una aplicación que creía que aquí también era el mismo, pero me parece que es otro. Y este es el otro, que es Observe. La única diferencia es que Observe Event eh, mantiene rastro de un input nomás. Como, o sea, aquí yo le pongo, si es que cambie el nombre, hasta tal cosa. En cambio, con Observe, no te limitas a que cuando cambie un input se realice el código, sino cuando cambien todos los inputs que estén dentro de tu código, ahí ejecútalo. Eso se ve todavía más adelante. Ya cargó. Ahora sí. Veo que hay una pregunta aquí. Ya. El directorio y correo de la aplicación. Y a cada un segundo hasta que se actualice el color. Estos colores los obtuvo Global R, perdón, de este código en Global R. Entonces, lo que les decía de Session, ese argumento que nunca usábamos, justo es lo que se ve aquí, ¿no? Que cada un segundo, en la sesión que estás, o sea, por ejemplo, para esta ruta que tengo ahorita, le mando un mensaje a JavaScript. El nombre de ese mensaje le han puesto, le han definido ellos background color, y asociado a ese mensaje le manda un argumento. En este caso, mensaje y color le manda. Y lo que está haciendo JavaScript, que hoy lo define aquí, dice, ¿no? El objeto Shiny que está en el navegador web lee un mensaje, justo el identificador de ese mensaje es el que se definió aquí, background color que estábamos definiendo, y dice, ¿no? Ejecuta una función usando el argumento que se ha mandado. Nosotros le mandamos un color aquí, en esta línea, next color. Entonces ya con código de JavaScript, ese es el valor que está a la página web. Aquí simplemente es el código para cambiar el fondo de la página y que nos actualice este texto que están viendo. Nada más. Así es como se hace la integración de R y JavaScript. Para eso sirve Session. A ver, veo unas preguntas. Ya, primero veo que dice es guión bajo. No sé qué hace referencia. Luego dice, ¿hay algún inconveniente si elaboro un app en R Markdown? ¿Qué consejo nos daría? No hay inconveniente, pero hay una limitación. O sea, usualmente, de lo que he visto, ¿no? De usar Shiny en R Markdown, más que nada, lo he visto más que nada para hacer dashboards. Y en este caso, lo usual que he notado es que usan el paquete Flex Dashboard, que de hecho también veremos. Pero ese paquete es más limitado que otra opción que nos provee Shiny vía una de sus extensiones, que es el paquete Shiny. Ah, voy a cerrar esto. El paquete Shiny Dashboard. Que bueno, obviamente también es para hacer dashboards. La limitación que mencionas, yo creo que sería, ¿no? Que si lo haces en R Markdown, probablemente vas a tener que hacerlo con Flex Dashboard. Y ese paquete no tiene tanto control como te permite esta otra manera de crear tu dashboard vía R sin necesidad de R Markdown, sino siguiendo una sintaxis como les mostré aquí que se divide en tres opciones. Esto de aquí. Solo eso, tienes menos herramientas. Luego dice, Lucio, ¿en qué caso es que es conveniente observe event y observe? En realidad depende
qué dependencias quieras tener en cuenta, ¿no? O sea, hay un caso en que llegan a ser equivalentes. Por ejemplo, si yo fuese a poner, a ver, aquí observe, y luego algún código con esto podría ser, es que nos muestre eso. Eso de ahí, si es que fuese, y quitar esto, si es que fuese a usar esto, en este contexto no reactivo, perdón, contexto, no sé, contexto reactivo está diciendo, cuando cambie este valor, el, el valor del input con identificador nombre, ahí ejecuta este código. Sin embargo, como solamente se trata de un input, hubiese nos dado el mismo resultado que si hubiésemos hecho que tenía el inicio, ¿no? Nada más que hay que cambiar lo que se tenía. O sea, observe events es cuando solo quieres tener, rastrear una dependencia o actualizar la página o ejecutar cierto código cuando cambia solamente un input. En este caso, solamente cuando cambia el. Observas cuando quieres que ejecute cierto código, cuando cambia al menos uno de los inputs aquí dentro. A veces hay otro input que se llama nombre 2 y así. Luego, ya entendí, gracias. Sí, ¿por qué no estaba en el directorio? Sí, era guión bajo, no era guión normal. Ya. Bueno, entonces ahora sí, para concluir el tiempo, lo último que quedaba simplemente era, ya les mostré, simplemente le dejé de extra la guía, ser eficiente el código que creen en Shiny, pero me pareció útil porque justamente la guía es por parte de la persona que creó Shiny. Y no sé, me gustó lo que puso. No es necesario que lo lean todo, pero algunas cosas me gustó. Y, por si tenían dudas sobre qué era la función t-test, ¿no? Y esta salvedad que les comenté, que creo que el libro está mal, y que por eso yo lo hice diferente. Esto de aquí, por la hipótesis de igual desviación estándar. Entonces, como, ya para terminar, la tarea que les estaba dejando para esto casi una semana, es que realicen el capítulo 4 del libro. Aquí lo pueden ir revisando. Lo que hacen en ese capítulo es simplemente combinar las herramientas que ya han aprendido en esos capítulos previos, estas tres secciones, ya para hacer algo similar que teníamos aquí, ¿no? Que partíamos de un modelo que lo íbamos corriendo mano a mano y ya teniendo en Shiny a partir de ese código, para que no tengamos que correr el mismo código mano a mano en la consola, sino que en una página web podamos actualizarlo, simplemente cambiando los inputs. Sí, un problema tal vez que podrían tener es que en este capítulo utilizan mucho tidyverse, por ejemplo, bueno, dplyr, por esos temas, ¿no? De manipulación de data frames. Entonces, no sé si todos lo sepan, pero no sé, pero aún así sí se los recomendaría, ¿no? En práctica lo que hemos estado viendo. Ya, y con eso sí concluí. Gracias. Buena, muchísimas gracias, Lucio. Voy a proceder a parar la grabación.